Esta historia trata sobre una chica que fue descrita con ambigüedades cabello negro azabache que le llega hasta la cintura, encantadores ojos azules que brillan como estrellas. Irwin Lilias era la mujer más bella del Imperio Verma y la esposa del duque de Carlisle. A pesar de su belleza y atractivo, su apariencia ocultaba la apariencia de una esposa gruñona, aterrorizando a toda la familia del duque de Carlisle. Irwin Lilias siempre ha sido una mujer dominante, grosera y fácilmente irritable, pero su misterio radicaba en el hecho de que, más que nada, odiaba a su marido y no quería tener nada que ver con él. Las acciones de esta asombrosa historia comienzan con un hombre sentado en una silla. Era el propio duque Ferwin Carlisle, el esposo de Irwin Lilias. En el salón en el que estaba sentado el duque, los consejeros que lo rodeaban comenzaron a preguntarle sobre el matrimonio, porque no habían tenido ninguna noticia durante los 4 años transcurridos desde la boda. El caballero recordó a los hombres que su contrato matrimonial con el ducado de Verma aún no había terminado. Uno de sus asesores dijo que si estaba en malos términos con la duquesa, entonces Ferwin debería decírselo ahora, porque era en ese momento cuando podía pedirle al emperador que se divorciara de ellos antes de tiempo. Sosteniendo su cabeza entre sus manos por las extrañas preguntas, Ferwin dijo que era mejor para ellos preguntarle directamente a Irwin sobre su relación, ya que ella lo estaba evitando. Uno de los asesores no fue nada tímido y empezó a decir que nadie podía sacar a relucir un temperamento tan explosivo como el de Irwin, por lo que inmediatamente presentarían una petición de divorcio y se volverían a casar con él. El señor se indignó por lo dicho y expresó que la violación del contrato es un acto extremadamente inculto en diplomacia. Solo queda 1 año para la finalización del contrato. Al final resultó que, a lo largo de las generaciones, la familia Carlisle solo tuvo unos pocos herederos de 25 años, y el duque ya tenía 25. El padre del duque tenía 40 años cuando nació, y Ferwin dijo que tenía fuerzas para concebir un hijo, pero que ahora no era el momento para ello. Ferwin no permitió que nadie escuchara lo mismo, e inmediatamente echó a todos los asesores de la sala. Esta reunión no se vio coronada por ningún éxito. La duquesa convocó a sus asesores para reunirse con ella. Ellos, desconcertados por las preguntas, pensaron que la duquesa volvería a pedir cobrar su próxima fortuna para el ducado de Verma, tras lo cual los campesinos sufrirían mucho. Uno de los aliados de Verma preguntó por qué Irwin los había reunido a todos. Mirando a los asesores con ojos misteriosos, Irwin respondió que a partir de ahora dejarían de enviar riquezas al ducado de Verma. También pidió decirles a los campesinos que ya no los privaría de su fortuna, y luego se disculpó por haber actuado tan estúpidamente debido al extraordinario afecto que sentía por su familia. Todo lo que pasó fue la historia de una novela llamada Ferwin y Stella, que Kate, una cajera común y corriente, estaba leyendo, pero un comprador se le acercó y le pidió que pagara por ella. No hace mucho era una aspirante a cantante a tiempo parcial. Fueron muchos los momentos en los que despertó en el hospital debido a su agotadora rutina que se prolongaba desde el amanecer. El estudio y el trabajo la consumían. Ese día, Kate se desmayó una vez más justo en la caja registradora, pero este día fue un poco diferente. Se golpeó la cabeza contra el azulejo y murió. Cuando abrió los ojos, vio a un joven en la cama. Tenía las mangas arremangadas y la camisa con los botones desabrochados, dejando al descubierto un cuerpo esbelto debajo. El hombre tenía un hermoso cabello platino. Un hombre desconocido dormía en el borde de la cama junto a Kate, lo que la desconcertó terriblemente. No entendía dónde estaba, por qué estaba en la cama, quién era ese hombre, por qué estaba en el trabajo. Por miedo, la niña cerró los ojos, esperando que al abrirlos todo volviera repentinamente a su lugar. De repente, el duque tocó la cabeza de Kate. Colgando con su cuerpo varonil, le suplicó que despertara. El hombre estaba muy preocupado por su esposa. Mientras tanto, Kate pensaba qué hacer en esta situación. Decidió que cuando el hombre desconocido se fuera, intentaría entender qué estaba pasando. En el momento de sus pensamientos, el duque inesperadamente besó a la niña. Inmediatamente Kate abrió repentinamente los ojos, lo que dejó atónito al duque, y parece que su mirada estaba un poco asustada. El duque inmediatamente pronunció su nombre, Irwin. Al escuchar este nombre, Kate se asustó mucho más, lo que la hizo perder el conocimiento nuevamente, pero ya en un cuerpo diferente.
A la mañana siguiente, los aposentos de la señora fueron rodeados por criadas y un médico, después de examinarlo, dijo que la salud de la señora no corría peligro. Los sirvientes se alegraron mucho con esta noticia. Kate se despertó inmediatamente de los ruidosos y ruidosos sirvientes. Todavía no entendía dónde estaba y por qué todos se dirigían a ella así. Antes de desmayarse, Kate vio a un hombre que la llamaba Irwin. En ese momento, todos los sirvientes se dirigieron a ella como duquesa de Carlisle. Se dio cuenta que había muerto y había renacido en el cuerpo de Irwin Lilias. En la novela, Irwin dijo al final que las acusaciones eran injustas, siendo además hija no nacida del derrotado ducado de Berma. Era su única hija, en quien fluía su sangre y cuya vida estaba dedicada al imperio thraciano. La familia imperial, que mantenía una relación amistosa con el archiduque, la aceptó como regalo, tras lo cual se casó con el duque de Carlisle, que era la mano derecha del emperador y un hombre influyente en el imperio. Durante 4 años de matrimonio no hubo noticias sobre la aparición de un heredero, y los rumores de que la mujer no era capaz ni siquiera de realizar los mínimos deberes como duquesa se extendieron por todo el ducado de Carlisle. Sin embargo, cuando ya no quedaba nada hasta el final del contrato, alguien roció veneno en el vino del duque de Carlisle. La sospecha recayó inmediatamente sobre su esposa, Irwin Lilias, a quien el hombre odiaba con todo su corazón. Resultó que ella estaba transfiriendo ilegalmente la riqueza de la propiedad de Carlisle al ducado de Berma. Después de esto, la niña fue condenada a muerte. Irwin gritó hasta el final que los cargos eran injustos, pero absolutamente nadie le creyó. Incluso su marido, el duque de Carlisle, que la amaba con toda sinceridad, no le creyó. Posteriormente se volvió a casar con la condesa Stella Bell, quien lo cuidó con el corazón abierto. Kate no entendía por qué se mudó específicamente al cuerpo de Irwin, no entendía por qué era esa mala villana, e incluso estaba condenada a muerte. Los torbellinos de indignación amainaron en ella cuando se dio cuenta de que, al estar en el cuerpo de Irwin, sus violentas emociones no ayudarían. Era hora de vivir de manera diferente a como Irwin estaba acostumbrado. Kate, que se había hecho cargo del cuerpo de Irwin, invitó a los sirvientes a unirse a ella. Una doncella encantadora se acercó y Kate, apareciendo ante ella disfrazada de Irwin, le preguntó sobre la longevidad de su matrimonio con el duque. La doncella respondió temerosamente que había cumplido 5 años de matrimonio con el duque, preguntándose por qué tenía que hablar de tal cosa. Al decidir vivir un año más de una vida tranquila, Kate planeó recibir una casa de campo como compensación. Soñaba con una vida independiente después de divorciarse del duque de Carlisle, solo necesitaba convertirse en la ex esposa del duque. Después de pensar mucho en el cuerpo de Irwin, Kate llegó a la conclusión de que para sobrevivir necesita comenzar a hacer buenas obras para cambiar la opinión de los demás sobre ella misma, y la primera persona cuya opinión debería cambiar, por supuesto, debería ser el duque. En un momento de reflexión, Kate se encontró con un caballero en la habitación. Los sirvientes lo saludaron de inmediato, y en ese momento Kate se dio cuenta de por qué lo llamaban maestro. Después de todo, era el marido de Irwin. Cuando Ferwin entró en la habitación, inmediatamente preguntó cómo se sentía Irwin. Kate se dio cuenta de que en el momento en que abrió los ojos, el duque de Carlisle estaba durmiendo frente a ella, como si fuera una sombra del pasado. Al mirar a Ferwin, Kate notó que su comportamiento era muy diferente a su apariencia nocturna, como si fueran 2 personas diferentes. Las palabras del caballero de que Irwin estaba bien sonaron como un alivio normal, pero su intención de irse era alarmante. De repente, Irwin corrió hacia él. Agarró el dobladillo de su camisa como si fuera su última esperanza y lo miró a los ojos con gratitud. Hubo un silencio tenso en la habitación. Todos miraron a Irwin aturdidos, pensando en las posibles consecuencias de su desmayo. En la novela, se consideraba que el principal motivo para culpar a Irwin de su muerte era su tensa relación con su marido, lo que la convirtió en la primera sospechosa del caso de envenenamiento. En ese momento, Kate se dio cuenta de que cada paso que daba tenía como objetivo restaurar su reputación y mejorar su relación con el duque. Ferwin no respondió a las palabras de Kate y simplemente se alejó en silencio. El caballero entró en la biblioteca, desconcertado por lo que le estaba pasando a su esposa, preguntándose si su última conversación con ella había conducido a este desenlace. Frente a la puerta de la biblioteca estaba la señora Tilly,
a quien el maestro llamó. Él le preguntó si el comportamiento de Irwin podría ser consecuencia de la pérdida de memoria, pero la señora Tiley solo dijo que debía confiar en el médico y simplemente observar los cambios. La criada notó que el comportamiento de la señora se había vuelto mucho más suave, como si se hubiera convertido en una persona diferente después de su enfermedad. El duque estaba desconcertado por estos cambios. Antes había estado en silencio, pero ahora incluso le dio las gracias. La criada hizo una pregunta importante. ¿Es posible que la amante haya tomado la firme decisión de cambiar? Pero Ferwin rechazó categóricamente estas esperanzas, calificándolas de carentes de sentido. Después de la conversación, el amo despidió a su sirvienta, dejándola con sus propios pensamientos. Irwin, cruel y fría, rara vez interactuaba con los residentes de la finca Carlisle, excepto cuando daba órdenes. Tenía poco contacto con su marido, excepto con Madame Tilly, la única sirvienta que siempre estaba a su lado. Madame Tilly decidió preguntarle a la señora cómo le había ido el almuerzo de hoy. La respuesta que recibí fue que la cena, como siempre, fue excelente, pero es interesante que en su primer encuentro Madame Tilly estaba muerta de miedo. Sin embargo, ahora la señora siente que sus sirvientes empiezan a comprenderla, pero necesita mejorar su relación con Ferwin. Durante una conversación con Madame Tilly, la señora fue llamada a la cocina. Irwin decidió averiguar por qué la señora estaba especialmente ocupada hoy. La señora dijo que el caballero había decidido cenar en casa hoy. Unas horas más tarde, su sirvienta, Marianne, entró en la habitación de Irwin y le informó que la cena estaba lista. Kate, en el cuerpo de la amante, notó la tensión en el rostro de Marianne. Se preguntaba por qué la sobrina de Madame Tilly todavía tenía miedo. Decidiendo suavizar la situación, Kate se volvió hacia Marianne en tono agradecido. Irwin le ordenó a Marianne que le dijera que hoy cenaría con su esposo. Sin embargo, Marianne respondió que esto nunca había sucedido antes, pero Irwin insistió en que era importante dar una buena impresión. Después de pedirle ayuda al sirviente con el atuendo, Irwin le preguntó a Marianne si le tenía miedo, y la respuesta fue inesperada. La dama simplemente se alejó del color negro habitual. El misterioso comportamiento de Irwin alarmó a Marianne, y no pudo evitar preguntar si había algo que a la señora no le gustaba de su trabajo. Irwin aseguró que todo estaba bien y le pidió a la criada que comenzara a maquillarse. Durante 4 años, la amante rara vez se comunicó con otras sirvientas, a excepción de Lady Tilly. Todas vieron solo el rostro serio del malvado Irwin, pero ahora tendrá que convencerlas gradualmente de su cambio. Cuando Kate abrió los ojos, quedó impactada por la imagen que vio. Era impensable que el verdadero Irwin usara ese maquillaje todos los días. La reacción del ama hizo que los sirvientes suplicaran horrorizados perdón. Decidiendo lavarse el mal maquillaje, Kate decidió presentarse a la cena sin maquillaje innecesario, luego de lo cual la criada le trajo una bandeja con flores para que Irwin pudiera decorar su cabello. El nuevo Irwin eligió un lirio de los valles y decoró su cabello con él. Ferwin ya estaba sentado en la mesa, esperando su cena, pero aún no estaba. Volviéndose hacia Alfred, se enteró que la señora había decidido cenar con él y le pidió que esperara un poco más. Ferwin consideró absurda tal idea. Una persona que normalmente no le presta atención, de repente sugirió cenar juntos. Le pareció extraño. En ese momento, Irwin entró al comedor y anunció que simplemente quería cenar con él. Luego de unirse a la mesa, Irwin respondió una pregunta sobre su bienestar, afirmando que estaba casi completamente recuperada. Su esposo se sorprendió. Ella no había mostrado tanta iniciativa antes. Le preguntó por qué estaba sin maquillaje, pues desde la boda era la primera vez que la veía sin él. Irwin explicó que el maquillaje era demasiado ajustado en su rostro y arruinaba su piel, preguntándole a Ferwin si se veía extraña, pero él no la reconoció como su esposa. Ella nunca había sido así. Su convicción era fuerte. Ella estaba haciendo todo esto para atormentar el suyo. El caballero admitió que ella realmente se veía extraña y se veía mejor con maquillaje. Luego sugirió que comenzaran a cenar. Sin entender la situación, el caballero le preguntó directamente a su esposa qué estaba haciendo. Irwin aseguró que no iba a hacer nada malo, sino que solo intentaba mejorar su relación con él. El caballero le recordó 4 años de matrimonio y le preguntó qué pensaba sobre el hecho de que él se diera cuenta de sus trucos. La duquesa se enojó y respondió que solo estaba tratando de cumplir con sus deberes matrimoniales. El duque preguntó si Irwin estaba dispuesto a cumplir otra promesa.
pero ella no entendía de qué estaba hablando. El caballero le preguntó si estaba dispuesta a cumplir con la responsabilidad de concebir un hijo. Si recordamos la trama de la novela, se nota que aunque todos admiraban la aparición del hermano menor del emperador, el duque Sifilom, el duque de Carlisle, finalmente quedó cautivado por su incomparable belleza. Incluso después de casarse, era considerado un hombre ideal. Su atención todavía atraía a muchas mujeres de la sociedad. Esperaban divorciarse en 5 años. Pero la verdadera manera para que la esposa del duque preservara su honor y dignidad era tener un hijo. Irwin no quería hacer esto, no podía acostarse con alguien a quien no amaba, solo quería vivir tranquilamente hasta el final del contrato y solo entonces divorciarse. Pero ahora tiene que dar a luz a un niño. Esto se convirtió en una prueba para el duque. No esperaba una respuesta diferente de un hombre que, en la primera noche de matrimonio, se negó a mezclar su sangre con la de los agresores. Después de estas palabras, se fue, ordenando a Irwin que olvidara lo que había dicho. El duque se fue, dejando a Irwin solo en la mesa. Ferwin le dijo a Irwin que se comportara normalmente y dejara de hacer cosas que no había hecho antes. No podía entender por qué él de repente se enojó y terminó cenando sola, temiendo que la relación entre ella y Ferwin quedara dañada para siempre. Mientras Irwin almorzaba, la señorita Tiley se acercó a ella y le pidió que no se preocupara tanto. La señora molesta admitió que era consciente de su mala educación hacia su marido, pero le pidió que le diera otra oportunidad. Madame Tiley tranquilizó a la duquesa, afirmando que el caballero había notado sus cambios, pero que en ese momento tenía demasiado que hacer. También notó que su marido estaba demasiado cansado para admitir que ella había cambiado. Irwin y Madame Tiley se trasladaron al jardín de verano para discutir el pasado mientras tomaban una taza de té. La señora expresó su agradecimiento a Madame Tiley por su apoyo durante su pérdida temporal de memoria y por muchas lecciones de vida. Luego preguntó sobre el festival cultural en la residencia del marqués Celestín, queriendo saber cuándo se llevaría a cabo. Irwin mencionó que había escuchado sobre el festival planeado, lo cual la criada confirmó. El festival cultural se describe como una celebración aristocrática, pero en realidad es un circo donde todos compiten para ver quién puede gastar más dinero. Las escenas decoradas por damas nobles se valoraban mucho más que las que costaban una fortuna. Irwin le preguntó a la SRA, Tiley, si podía participar en el festival en un intento de cambiar la opinión de la gente sobre ella a través de su canto. Posteriormente pidió encontrar la mejor orquesta para acompañar su actuación. La señora sugirió formar un coro para acompañar a la señora, pero ella insistió en que ella misma podía hacerlo, demostrando su talento frente a todos en la finca. Madame Tiley se sorprendió y preguntó por qué la dama había ocultado su talento hasta ahora. 3 días después, la sirvienta informó que la marquesa Celestino se enteró de los preparativos de su ama para la fiesta y quedó sorprendida. Todos querían saber cómo había cambiado la dama, ya que la atención de la sociedad secular ya se había dirigido a ella. Gracias a Madame Tiley, se difundieron rumores sobre los cambios de Madame y su reputación comenzó a mejorar. Irwin esperó la reacción de Ferwin ante todos estos cambios, sin poder dormir para ver su reacción. Madame Tiley le deseó buenas noches. Le dijo a Irwin que no debería esperar a que su marido se preocupara por su salud. La señora le preguntó a la criada qué pensaba de la opinión de su marido sobre Irwin. Madame Tiley respondió que todas las noches, cuando Irwin espera a Ferwin en la puerta, la lleva al dormitorio. Irwin no lo creyó y le preguntó a Madame Tiley si podría ser que alguien más la estuviera guiando al dormitorio, pero la criada lo negó. Después de la historia de Madame Tiley, Irwin llegó a la conclusión de que Ferwin no la odiaba, pero no entendía por qué la trataba con tanta amabilidad solo a sus espaldas. Esa misma noche, Ferwin estaba trabajando en la mansión del emperador, y el emperador notó que el nombre de la señora Carlisle se mencionaba a menudo en los círculos sociales. Ferwin respondió con rudeza, diciendo que sabía lo que estaba pasando porque todos hablaban de ello. Incluso el propio emperador notó que algo había cambiado en la duquesa, ya que todas las noches esperaba a su marido en la puerta. El duque no entendía por qué tenía que dejar de trabajar para llevar a su esposa a la cama y luego regresar a palacio. Pensó que tal vez no quería que otros la vieran frunciendo los labios mientras dormía, o tal vez no quería que nadie viera lo linda que se veía cuando dormía.
Luego se dio cuenta de que ni siquiera sabía lo que estaba pasando y se preguntó si esa era la nueva forma de Irwin de intimidarlo o si ella realmente había cambiado. El emperador le recordó a Ferwin el día que conoció a su esposa, ya que tenía el mismo aspecto en ese momento. Su Majestad anunció al duque que había decidido participar en el festival cultural y que participaría junto con la emperatriz. El duque advirtió al emperador que Irvine podría ser grosera debido a su pasado, y también porque nunca había sido parte de la sociedad después de su matrimonio. El emperador se preguntaba cómo afrontaría Irwin el festival, dado que había organizado una actuación de los mejores pianistas e incluso planeaba actuar ella misma. También le sorprendió que el duque recién se enterara de esto ahora, aunque viven bajo el mismo techo. El duque dijo que ahora se puede esperar cualquier cosa de Irwin, y eso lo pone ansioso. El emperador le insinuó a Ferwin que las acciones de Irwin podrían ser una señal de reconciliación y una promesa de un mejor comportamiento. Al salir, el emperador le pidió a Ferwin que no lo decepcionara. Quizás tengan un hijo que mezcle la sangre de los clanes Verma y Carlisle. Al día siguiente, los sirvientes acudieron a la duquesa para informarle que la preparación del salón principal del banquete estaba terminada y que el piano estaba cubierto para evitar que se acumulara polvo. Irwin les expresó su gratitud. Los sirvientes notaron que el carácter de la señora había sufrido cambios radicales. Solo faltaban 3 días para que comenzara el evento y varias familias aristocráticas estaban listas para unirse a él. Para Irwin, esta fue una oportunidad de demostrar que ella no es la villana que se rumorea que es, sino una esposa devota. Madame Tilly apareció en la habitación de la señora y trajo un vestido hecho a medida. Irwin quería probárselo de inmediato para poder hacer cambios si fuera necesario. Cuando Kate, en el cuerpo de Irwin, se quitó el vestido, se acercó al espejo y notó que estaba en bastante buena forma. Mientras Kate admiraba su nuevo cuerpo en el espejo, el duque entró en la habitación. El duque pidió un tiempo a su esposa. Irwin se sintió avergonzado de encontrarse con el duque en ropa de dormir. El duque no vio nada inapropiado en esto, pero Irwin insistió en observar la etiqueta. Entablaron una conversación sobre hechos que no se celebraban en la finca desde hacía mucho tiempo, tras lo cual el duque hizo otra pregunta. Quería saber por qué Irwin de repente actuaba de manera diferente y si ella estaba lista para cambiar su actitud hacia él. Irwin rechazó sus palabras. El duque se dio unas palmaditas en la frente alarmado, reprochando a Irwin la organización del festival, a lo que ella respondió que estaba cumpliendo con sus deberes. Le recordó que él mismo la animó a convertirse en organizadora de eventos. Irwin expresó su descontento e incluso insinuó posibles consecuencias. Cuando intentó alejarse, tropezó y cayó, sintiendo una profunda vergüenza delante de su marido. Cuando miró, resultó que se había enamorado del duque. Le preguntó a su esposo si tenía un gusto extraño, porque ella no tiene mucho maquillaje en este momento. Se volvió demasiado difícil para ella y gritó porque un hombre de 2 metros yacía sobre ella. El duque explicó sus acciones diciendo que de lo contrario ella lo habría evitado como antes. Irwin respondió, afirmando que ella no lo estaba evitando, sino que estaba tratando de arreglar la relación. Después de las palabras de Irwin, el duque se acercó aún más a ella. Irwin intentó detener a Ferwin. Luego preguntó qué lo impulsó a tomar tal medida. El duque dijo que estaba usando sus responsabilidades como excusa para salirse con la suya. La expresión del rostro del duque alarmó a Irwin. Irwin sugirió que subieran para poder hablar apropiadamente en un ambiente más apropiado. Ferwin dijo que no la dejaría ir hasta escuchar toda la verdad, pero Irwin reiteró que quería mejorar la relación con su marido, pero no entendía por qué él no podía aceptarlo. Luego ella intentó alejarlo, pero en lugar de eso, accidentalmente le desabotonó la camisa. Ferwin se acercó aún más a Irwin y le pidió que lo repitiera. Luego le aconsejó que dejara de jugarle malas pasadas, si es que las había. Irwin negó los pensamientos del duque diciendo que se arrepentía de sus acciones. El duque no entendía lo que obtenía de esto, pero dijo que estaba cumpliendo con los deberes de la duquesa para poder completar con éxito el contrato matrimonial. El duque se rió al notar que ella hablaba de todo con tanta facilidad y la acusó de engaño. Irwin se dio cuenta de que su marido la había entendido mal. El duque empezó a darse cuenta de que podría estar pasando algo más y expresó sus dudas. Él comenzó a sospechar algo más, por lo que le respondió con rudeza que todo este tiempo mientras estuvieron casados,
Ella lo trató como a un patético pedazo de basura, y ahora quiere engañarlo y darle a luz fácilmente a su hijo. Irwin comenzó a llorar frente a su esposo y se dio cuenta de que incluso en esta situación sus esfuerzos eran vistos con desconfianza. No podía entender por qué nunca se convirtió en cantante y tuvo que renacer en el cuerpo de una duquesa villana. Todos sus esfuerzos chocaron contra un muro de desconfianza por parte del duque. El duque se sorprendió al ver emociones en Irwin que nunca antes había mostrado en sus 4 años de matrimonio. Pero Irwin respondió con rudeza que lloró simplemente porque las lágrimas fluían espontáneamente. El duque simplemente le entregó una servilleta y le pidió que se secara las lágrimas. Tratando de calmarla, le dijo que las lágrimas no cambiarían nada. A esto el duque simplemente le tomó la mano, sin expresar su respuesta con palabras. Irwin no entendió lo que estaba pasando, por lo que respondió de la misma manera grosera. El caballero no podía ver llorar a su esposa, por lo que con calma tomó y secó las lágrimas de su rostro con sus manos. Luego se puso de pie y dijo que si había un malentendido entre ellos, que ella se lo aclarara. También le preguntó por qué durante 4 años no hizo más que molestarlo y ahora decidió cambiar, pero la señora respondió que lamentaba profundamente haberlo hecho sufrir y no poder realizar ni los deberes mínimos como una duquesa. También dijo una vez más que quería enmendarse cumpliendo su papel de duquesa y cumpliendo concienzudamente con sus deberes durante el año restante de su matrimonio de 5 años, oficialmente reconocido por el emperador. Después, el duque volvió a preguntar por el niño, pero la duquesa dijo que ni siquiera había pensado en el niño y que no permitiría esos pensamientos en el futuro, por lo que no debía preocuparse. Pero, de hecho, su opinión sobre el hijo del duque lo enfureció. La duquesa no se dio cuenta de esto, por lo que dijo que sabía que él se casó con ella por orden del emperador, pero solo quedaba 1 año, por lo que durante este tiempo se comportaría como una verdadera duquesa, y luego se divorciarían, así que será mejor que tenga un hijo con la mujer que realmente ama. Después de la explicación de la duquesa, Fervin se fue y dijo que aceptaba su elección. Kate se da cuenta de que su marido todavía no le cree del todo. Pensó en el pecado que había cometido desde que renació en el cuerpo de Irwin Lilias. El duque no comprende cómo su insensible esposa pudo llorar delante de él. Lágrimas claras como amatistas brotaron de sus ojos. Era la primera vez que la veía tan confundida, lo que lo hizo sentir más empatía hacia ella. Madame Tilly se acercó al duque y le preguntó si le había regalado el vestido a su esposa. También notó que el duque no solo le entregó el vestido, sino que también tuvo una conversación con su esposa. Ella habla de algún tema cotidiano, por ejemplo, de lo hermoso que es el vestido. Posteriormente, Madame Tilly preguntó si el duque realmente no se había dado cuenta de los esfuerzos de Irwin. El duque no respondió a esta pregunta. Preguntó qué podía significar el llanto de la mujer. Dijo que las mujeres suelen llorar cuando están tristes. Después se dio cuenta de que él estaba haciendo esas preguntas porque la dama estaba llorando frente a él, pero el duque dijo que ella no necesitaba saber sobre esto. Le pidió que regresara con Irwin lo antes posible para que pudiera ponerse el vestido. Cuando Madame Tilly se fue, Ferwin fue a la puerta para ver si Irwin había dejado de llorar. Él se aseguró de que todo estuviera bien y se alegró, diciendo que afortunadamente ella había dejado de llorar. Pero luego se dio cuenta de que empezaba a preocuparse por esta mujer. El duque se dio cuenta de que esto era una tontería, porque recordó cómo ella lo trató durante los 4 años de matrimonio. Entre el Imperio Tresia y el Ducado de Berma, después de una larga batalla, el ejército del imperio llegó a la capital del Ducado de Berma. Fue allí donde Ferwin conoció a su futura esposa, Irwin. Nunca había amado a nadie tanto en su vida como amaba a esta mujer. También fue la primera vez que entró en una batalla por el corazón de alguien. Parecía que su matrimonio fue una decisión del emperador para resolver problemas diplomáticos, pero todo fue el resultado de que Ferwin se enteró de las intenciones del hermano menor del emperador, el duque Sibelom, de casarse con Irwin. Incluso cuando llegó al imperio de Tresia, como princesa de un país asolado, no pronunció una palabra, pero Fervin creía que si mostraba suficiente determinación, Irvine se acostumbraría a la vida de duquesa. Además, estaba seguro de que ella sería feliz con él. Y aunque hizo todo por ella, todo fue una ilusión. Esas palabras venenosas que ella le lanzó la primera noche lo hicieron rechinar los dientes. Es más,
La palabra preferiría morir antes que dormir contigo hizo que su corazón diera un vuelco. E incluso después de tantos años de arduo trabajo, su odio no desapareció. Llegó el día del evento al que todos debían asistir. La duquesa decidió demostrar su canto a los sirvientes. Todos esperaban con ansias el ensayo de Irwin. La doncella Marianne dijo que había oído que las personas más talentosas son extremadamente inseguras, pero la amante es tan talentosa que sorprenderá a todos los que la rodean. Kate agradeció a todos, pero recordó que antes de entrar en el cuerpo de Irwin, ella era una cantante ambiciosa con experiencia musical. Pero de repente, Madame Tilly entró en la habitación. Dijo que había llegado su majestad y con él la emperatriz, el duque Sibelom, a quien no esperaban ver en absoluto. Irwin entendió que en ese momento no podía cometer un error, especialmente en este momento importante, porque la razón por la que el listón estaba tan alto era porque podían convertirla en un chivo expiatorio. Si hace algo mal ahora, pensarán que su objetivo es humillar a Fervin. Además, este es exactamente el día en que Irwin hace su debut en público, por lo que Kate debe demostrarle a la gente con su comportamiento que es una buena esposa, que definitivamente es digna de su marido. Después de pensar tanto en su próximo debut, Irwin decidió salir con los invitados. Cuando Irwin estaba a punto de irse, Madame Tilly dijo que esperara un poco porque el caballero quería verla. La duquesa tenía miedo de por qué debería verla, porque la odia. Cuando se fue, Irwin dijo que a partir de ese día cambiaría de opinión sobre ella. Cuando salió de la habitación, notó la silueta de un hombre detrás de la puerta. El caballero parado detrás de la puerta escuchó todo lo que se decía, y luego dijo que la señora estaba pensando demasiado precipitadamente. Después los sirvientes se fueron, y esto asustó a Irwin porque tenía miedo de estar a solas con su marido. Después de que los sirvientes se marcharon, Fervin cerró la puerta detrás de ellos y permaneció en la habitación solo con su esposa. Pero Irwin, asustado, dijo que ya era hora de que se fueran. Fervin quiso tocar a la duquesa, pero ella le apartó la mano. El duque inmediatamente dijo que ese era su verdadero deseo, que quería golpearlo. La reacción de la dama ante esto fue que el duque la miró con una mirada aterradora y ella tuvo miedo. Pero el duque dijo que solo estaba tratando de alisarle el pelo de la cara. Cuando Fervin se fue, bromeó diciendo que solo había aliviado un poco la tensión, aunque una mujer como ella no lo entendería. La señora se sorprendió por esto, porque no entendía cómo este chico con el corazón helado podía reírse. Después ella dijo que si él intentaba calmarla así, entonces creía que él se acostumbraría a su nueva apariencia. El duque se sintió avergonzado por esto. Dijo que si ella se comportaba incorrectamente en la ceremonia de debut, se reirían de él. Tuvieron que acudir a los invitados porque todos estaban cansados de esperar a Irwin. Después fueron juntos a la ceremonia. Cuando ella bajó, le pidió a su esposo que caminara despacio, ya que su vestido ese día era muy incómodo. Mientras bajaba la gran escalera, Irwin pisó el dobladillo de su vestido y comenzó a caer por las escaleras. Asustado, Fervin inmediatamente le tendió la mano en señal de ayuda y cuidado. El intento de atrapar a la duquesa fracasó, no logró atraparla a tiempo. Irwin se cayó y se golpeó la cabeza con los escalones, provocando que se desmayara. El evento en la mansión está a punto de comenzar, y a Irwin le sucedió una situación tan ridícula. Todos los invitados ya se han reunido en el salón de baile. Los invitados discutían que la mansión en la que se encontraban no había cambiado desde la época del ex duque de Carlisle. Uno de los sirvientes de la mansión del duque de Carlisle se acercó a los hombres que miraban a su alrededor y les compartió la noticia de que la duquesa cantaría hoy. Posteriormente, uno de los hombres notó que los camareros estaban ayudando a la duquesa de Carlisle a preparar todo. Debido a que la duquesa tenía previsto cantar una canción ese día, el duque Sebellum también asistió al evento, ya que si se tratara de una velada normal, definitivamente no habría aparecido, pero el hecho de que su esposa cantara lo cambió todo. En ese momento, la duquesa se encontraba sentada en la cama de su habitación, siendo examinada por un médico. El médico le dijo al duque que las lesiones no eran graves, pero que definitivamente le resultaría difícil subir al escenario, ya que tenía el tobillo lesionado. Ferwin comenzó a culparse por todo, porque si no hubiera caminado tan rápido, entonces no habría pasado nada. A Irwin no le importaba la lesión, por lo que fue inmediatamente al festival. Le daba vergüenza hacer esperar tanto a los invitados, porque habían llegado muchas personas importantes. Pero cuando empezó a caminar,
Se dio cuenta de que le resultaría muy difícil moverse debido a la lesión. En el momento justo, su marido la sujetó para que no cayera. El duque insistió en que escuchara los consejos del médico. Era solo una canción y a nadie le importaría si no la cantaba. No puede evitar venir porque la canción que va a cantar está destinada únicamente a Fervin. El duque no podía creer lo que oía, así que volvió a preguntar. Irwin confirmó sus intenciones a su marido y le aconsejó que escuchara la canción con atención. Después de esto, el duque tomó a su esposa de la mano y la condujo al salón donde estaban los invitados. Debido a la noticia de que la canción de Irwin estaba dedicada al duque, se sintió avergonzado. También pidió no mostrar este lado a nadie más, porque el verdadero Irwin es suyo. En ese momento, el duque Sebelón preguntó a los sirvientes cuándo bajaría la duquesa. Durante su media hora en el festival, Sebelón bebió 7 copas de champán. El emperador hizo un comentario al duque Sebelón. Como la velada aún no ha comenzado y ya está bebiendo, también pidió comportarse con dignidad. Incluso el propio emperador notó el cambio de sentimientos de la duquesa respecto al festival cultural. En ese momento, la duquesa y el duque bajaron las escaleras. Todos quedaron impactados por los cambios de Irwin, debido al hecho de que en la boda todos tenían claro que eran fríos el uno con el otro, al igual que los enemigos después de la batalla. Nadie entendía por qué Ferwin miraba de esa manera a su esposa. Él la miró con ojos amorosos. La atmósfera era como un jardín florido. Había aromas muy agradables alrededor, pero algunas de las plantas en realidad eran espinas. La duquesa saludó muy dulcemente a sus invitados. El emperador dijo que ya había comenzado a preocuparse, porque hacía mucho tiempo que Irwin no era vista en el Palacio Imperial, y en sus círculos también escuchó que recientemente se había desmayado y le preguntó cómo se sentía. Irwin también respondió muy amablemente al emperador y le agradeció su preocupación. Sebelón intervino descaradamente en su conversación. Luego añadió que sería mejor que Irwin se convirtiera en su esposa que Fervina. Kate se dio cuenta de que no estaba particularmente familiarizada con Sebel, porque no lo había conocido en el libro, y pensó que era mejor no acercarse a él. Posteriormente pidió perdón por no haber podido cumplir plenamente con sus deberes durante 4 años. A partir de ahora hará todo lo que esté en sus manos para convertirse en una buena duquesa. Además, como prueba, prometió que interpretaría una canción y pidió esperarla. Dedicó su canción a Fervin y respiró hondo con total placer, preparándose para interpretar una obra maestra musical. Cuando empezó a cantar, todos los invitados se sorprendieron porque no esperaban que Irwin tuviera tanto talento. Por un momento, Irwin pensó que la multitud parecía complacida con la actuación y que su pierna no le dolía en absoluto. Pero en medio de su actuación, sintió un dolor increíble en la pierna. Inesperadamente para toda la audiencia en la sala, Irwin cayó directamente al escenario, pero no se detuvo y continuó con su increíble actuación. En el mismo momento, Ferwin corrió hacia ella y quiso levantarla, pero Irwin lo detuvo y continuó cantando en el suelo. Irwin solo puede pensar en una cosa, que no puede valerse por sí misma. Sin embargo, encuentra la fuerza para seguir actuando como si nada hubiera pasado. Los invitados notaron que esta posición de la niña parecía una escena de ópera, pues la niña cantaba prácticamente sentada de rodillas. Pero el duque no escuchó a nadie, porque se dejó llevar por el canto de su esposa. Todos los presentes susurraron en secreto que nunca habían escuchado algo más fascinante en sus vidas. Cuando la duquesa terminó la canción, Sewell decidió que una hermosa rosa escarlata definitivamente llenaría esta canción con un aroma increíble. Cuando Sebelón quiso acercarse a la duquesa, Ferwin se dio cuenta y alcanzó al hombre que estaba frente a él. Acercándose a ella, el duque primero le besó la mano, añadiendo gratitud por la hermosa canción que ella le cantó tan heroicamente. Sewell no estaba satisfecho con las acciones del duque. Pero el duque le dijo a su esposa que a partir de ahora no debería cantar canciones sobre él en público, porque quiere escucharlas en persona, quiere que ella siga siendo solo su duquesa. Quería que ella y su mundo interior le pertenecieran solo a él. En el popular romance Ferwin y Stella, el villano principal Irwin Lilias hace una breve aparición al principio, empujándolos a ligar. Su papel era simple y pequeño, morir por el amor de los demás. En el original, la pareja estaba unida solo por un contrato matrimonial, nada más, y en ninguna parte estaba escrito que a Ferwin le gustaba Irwin al menos un poco. Entonces, ¿por qué dice eso?
Kate no entendía por qué el duque quería que ella le cantara esta canción en privado. ¿Y por qué quiere que este lado positivo sea solo suyo? Después de todo, en el original se comporta así solo en relación con el personaje principal, y no con Irwin, porque no siente nada por ella. Por eso, la duquesa dijo que cantaría para su marido al menos 1000 veces más. Después de esto, la marquesa Celestia la llamó y la felicitó por su canto. La duquesa se mostró satisfecha con el cumplido de la emperatriz. Cuando Irwin quiso acercarse a la marquesa, el duque la tomó de la mano y le dijo que tenía miedo de dejarla ir sola. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero el duque dijo que deberían presentarse al público como una pareja real. Debido a esto, Irwin agradeció a Marquise, diciendo que le agradecía por asistir a este festival cultural y se disculpó por no poder darles más tiempo. Cuando Fervin vio que el cabello de su esposa estaba un poco desordenado, decidió arreglarlo. Irwin comenzó a preocuparse porque pensaba que ya era demasiado tarde para que mostraran una pareja armoniosa. Las personas que rodeaban a la pareja, observando cómo Fervin alisaba cuidadosamente el cabello de su esposa, quedaron increíblemente conmovidas. La noche avanzó tranquilamente y todos los invitados comenzaron a reunirse, despidiéndose de la duquesa y expresando sinceras palabras de agradecimiento por la velada y su maravillosa actuación. Los invitados se marcharon completamente encantados. Incluso la propia emperatriz compartió su impresión de que el canto de Irwin la conmovió hasta las lágrimas, y el emperador llamó a Irwin un verdadero criminal, ya que durante todo este tiempo ella no había aparecido en público con habilidades vocales tan elegantes. El emperador y la emperatriz inmediatamente invitaron a Irwin y Fervin a su baile, lo que sorprendió gratamente a Irwin porque era su oportunidad de realizar su plan, aparecer en público como la mejor esposa. Pero el duque comenzó a preocuparse en voz alta por la invitación, debido a que Irwin había estado ausente del público por mucho tiempo y no conoce a nadie en estos círculos. Probablemente podría sentirse extremadamente incómoda, así que si no quiere, él no la obligará. Sewellom apareció de inmediato tomando la iniciativa de cuidar de Lady Irwin. El emperador expresó su descontento con el comportamiento y los modales de Sewellom, ya que ni siquiera es su prometido, sino que inicia un apoyo completamente extraño para la esposa de otra persona. Ignorando al emperador, Sewell comenzó a molestar a Irwin con sus preguntas. Sewell fue tan persistente que incluso intentó tocar el rostro de la duquesa. Sin esperar a que la mano del extraño tocara a su propia esposa, Fervin inmediatamente apartó su mano. Sewellom estaba furioso, pero Fervin dijo que simplemente se estaba quitando el molesto mosquito y pidió perdón, señalando que Sewellom debería disculparse con Irwin. Fervin informó al emperador que estaría con su esposa aceptando la invitación. El emperador se sintió muy halagado y esperaría con ansias a esta pareja en su recepción. Los invitados restantes se marcharon y el duque y la duquesa, después de despedir a sus invitados, se quedaron solos. Fervin agradeció a su esposa y notó que lo había hecho bien, pero tenía que irse y estaba a punto de irse. Pero entonces Irwin tomó suavemente su mano. Ardía de curiosidad, así que lo primero que hizo fue preguntar si al duque le gustaba su canción. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, Irwin le preguntó qué pensaba de ella, y ella dijo que quería saber la verdad de él. En ese momento, Fervin se dio cuenta de que estaba pensando en lo encantadoramente hermoso que era Irwin, y que su corazón, que había estado encadenado durante tanto tiempo, ahora era libre, y ahora solo quería abrazarla. Pero en lugar de palabras bonitas, dijo que ella le había gritado bien durante 4 años, y su voz era realmente asombrosa, por eso ni siquiera se podía escuchar el piano. Después de lo dicho, Fervin se sintió increíblemente avergonzado de sus palabras, que pronunció en voz alta y no creyó lo que dijo, porque sus pensamientos estaban completamente relacionados con otra cosa, Six, sobre la belleza. Al escuchar las palabras del duque, Irwin se molestó y dijo que sabía que se había comportado de manera desagradable con él durante los últimos 4 años. Fervin decidió preguntarle a la duquesa si era cierto lo que había dicho antes acerca de querer perdón, a lo que Irwin dijo con confianza que sí. Exhalando profundamente, aparentemente sosteniendo su dolorida cabeza, el duque dijo que la gente no puede cambiar tan rápido, pero admitió honestamente que estaba esperando que la duquesa cambiara. El duque se impregnó de sentimientos y le confesó su amor a la duquesa.
pues durante 4 años aguantó y esperó hasta poder contárselo, pero en todo este tiempo ella nunca fue honesta y sincera con él. Pero no pudo evitar sentir que incluso en ese cálido momento ella todavía estaba fingiendo. Con los ojos llenos de absoluta tristeza, ella respondió dándose cuenta, porque Kate entiende que Irwin no podría cambiar en un instante. Cuando Irwin estaba a punto de irse, dijo que estaba agradecida con el duque por la velada. Fervin no entendía por qué Irwin era tan amable con él en público, pero en privado parecía como si le estuviera cortando el corazón en pedazos. No podía dejarla ir, así que corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Inmediatamente se inclinó hacia su oído y le susurró su deseo de que la duquesa no lo abandonara. Kate no entendía en absoluto lo que tenía en mente este chico, porque era muy frío con ella y ahora la estaba abrazando. Irwin pidió que bajara las manos, porque la estaba encadenando fuertemente. Ella le dijo al duque que no iba a huir de él. Después de una fracción de segundo, Fervin dijo que realmente disfrutaba su canto. La duquesa le recordó que él dijo que era solo un espectáculo. Ferwin, sintiéndose arrepentido por lo que dijo, notó que solo se había expresado incorrectamente. Después de todo, vio con qué diligencia se preparó para esta actuación, por lo que no podía llamarla de otra manera. Irwin dijo que sería bueno si fuera visible no solo en palabras, sino también en hechos, porque delante de todos es muy amable con ella, pero en privado es demasiado grosero. Para demostrar su buena actitud hacia su esposa, Fervin la besó. Después de esta velada tan agitada y tan inusual, la duquesa entró en su habitación, se acostó en la cama y empezó a recordar en su cabeza todo lo sucedido. No entendía si sus acciones obtendrían algún beneficio y tampoco entendía de qué se trataba la sinceridad de su marido. Después de todo, si nunca descubre qué hay en el alma de Fervin, la matarán. En ese momento la señorita Tilly entró en la habitación para ayudar a la señora a cambiarse de ropa. La duquesa mostró su sinceridad y agradeció a la señorita Tilly por su ayuda. Misty Tilly decidió preguntar qué decía su esposo sobre su excelente desempeño. Estaba segura que la elogiaba. Irwin repasó la noche y compartió lo que dijo su esposo acerca de que ella no había montado un espectáculo. La señorita Tilly intentó tranquilizar a la duquesa diciéndole que ciertamente no era eso lo que quería decir. También dijo que el duque es una persona extremadamente honesta, por lo que a veces sus palabras pueden parecer groseras, pero no lo son. La asistente sugirió que Irwin diera un paseo por el jardín, ya que el aire de la tarde la ayuda a relajarse y ordenar sus pensamientos. En ese momento, el duque estaba sentado en su oficina y pensó que se estaba volviendo loco, porque se da cuenta de que demostró su impulsividad al besar a Irwin. Solo con sus tristes pensamientos de que sería mejor para él permanecer en silencio en ese momento, ya que su opinión sobre el canto de Irwin claramente sonaba demasiado grosera. Sintiendo que sus pensamientos sobre preocuparse por Irwin lo atormentaban por completo, una sensación de falta de aire comenzó a invadirlo y decidió acercarse a la ventana. Inesperadamente, a través de la ventana, ve a Irwin sentado en el mirador del jardín. Después de mirar a su alrededor y asegurarse de que no había nadie en el área, se quitó los zapatos y se acostó, ya que estaba cómoda. Como el duque estaba cerca de la ventana y miraba a su esposa, tenía la sensación de que estaba espiando, a pesar de que estaban casados. Irwin claramente sintió la mirada de alguien sobre ella y, al mirar hacia atrás, notó a alguien en la ventana. La señorita Tilly la distrajo y dijo que había traído macarrones y chocolate caliente. En ese momento, el duque aprovechó la oportunidad para esconderse rápidamente de sus ojos, avergonzado de sí mismo. Ese día finalmente terminó y llegó la mañana cuando Irwin abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba en una mansión. La señorita Tilly la despertó y le recordó que a partir de ese día debía saludar al maestro a su llegada al palacio. La señorita Tilly le sugirió esta idea ayer durante el té, pero parecía haberlo olvidado todo por completo. Esa noche dijo que el caballero era mucho más sencillo de lo que Irwin pensaba y le aconsejó que siguiera haciendo lo mismo que ella estaba haciendo ahora. Pero Irwin se dio cuenta de que ya habían pasado 4 años desde su boda, y pronto él bebería vino envenenado y ella sería la culpable. También se dio cuenta de que vería a Stella y Fervin juntos antes de morir. Para evitar esto, necesitaba establecer rápidamente una relación con él, por lo que con entusiasmo le pidió a la señorita Tilly que se acercara a él lo más rápido posible. No creía que la duquesa estuviera tan preocupada por la relación con su marido,
Pero con una sonrisa maliciosa en su rostro, la señorita Tilly dijo que conocía una manera de convencer al emperador de la sinceridad de la duquesa. Por la mañana, la señorita Tilly ayudó a la duquesa a vestirse. La señorita Tilly dijo que ahora podía ir a la habitación del duque y ayudarlo a elegir unos gemelos. La asistente dijo que sería un gesto muy valioso y sincero de la duquesa hacia su marido. Irwin todavía no entendía cómo esto afectaría su relación. Miss Tilly explicó que elegir unos gemelos para él fue un gesto de simpatía y agradecimiento, ya que los últimos 4 años debieron haber sido muy difíciles y ella necesitaba enmendar la relación para que su matrimonio volviera a florecer. La señora Tilly le insinuó a Irwin que una forma más efectiva de consolidar su matrimonio era dar a luz a un heredero, pero Irwin no esperaba esto en absoluto. La señorita Tilly continuó diciendo que se acercaba su 5º aniversario y que era costumbre que la familia de Sir Ferwin tuviera un heredero durante este tiempo. Completamente desesperada, Irwin se dio cuenta de que incluso si no podía establecer una relación con él, tendría que dar a luz a un niño para no morir. La duquesa fue a los aposentos de Ferwin, donde Alfred la conoció. Le sorprendió que Irwin estuviera cerca de la habitación de su marido por la mañana. Irwin le dijo a Alfred que había entrado en la habitación para ayudar a su marido a elegir la ropa. Alfred dijo sorprendido que Irwin nunca había hecho algo así, por lo que debía notificar a su majestad que ella había venido. Pero Madame Tilly estaba muy enojada con él, diciendo que no se atrevía a hablarle de esa manera a mi señora, y le dijo que abriera la puerta inmediatamente. Cuando la dama entró en la habitación, Alfred y la señorita Tilly le desearon suerte. Entendieron que la señora aún no sabía lo que significaba ayudar a elegir unos gemelos. Cuando entró, se sorprendió mucho al ver que la decoración de su habitación era mucho más modesta de lo que pensaba. Él le dio el dormitorio principal para evitar problemas, pero ella no creía que durmiera aquí. Por lo tanto, Kate no entendía por qué Irwin era tan cruel con él, porque era tan amable al hacerlo. Irwin accidentalmente pisó una pila de papeles y comenzó a recogerlos rápidamente. Fue en ese momento, cuando estaba recogiendo los papeles, que Ferwin entró en la habitación. Se sorprendió porque era la primera vez que ella entraba a su habitación, pero cuando Irwin se dio la vuelta, estaba medio desnudo, recién salido de la ducha. Irwin se sorprendió, pensó que estaba alucinando. Cuando se dio cuenta de que no era una alucinación, gritó en estado de shock. Pero a Ferwin solo le preocupaba que Irwin hubiera desperdiciado sus valores. Acercándose lo más posible a su rostro, le dijo que había violado su espacio personal. Pero la señora lo negó todo y dijo que solo había venido a ayudarlo a elegir unos gemelos. Ferwin se sorprendió, por lo que le preguntó si sabía lo que significaba, tras lo cual se dio cuenta de que la señorita Tilly no le había dicho nada. Irwin no entendió lo que esto significaba, así que le pidió a su esposo que se lo explicara. Ferwin dijo que el marido normalmente tiene mucha más energía por la mañana, por lo que se esfuerza mucho mejor por la mañana, y luego la esposa elige gemelos para él, por lo que es una excusa para entrar a la habitación del marido por la mañana. Irwin decidió que había decidido bromear con ella, por lo que ella decidió cumplir con esta tradición. Ella colocó su mano suavemente sobre su pecho desnudo, pero no entendió lo que estaba haciendo. Solo entonces se dio cuenta de que si soltaba su mano, lo perdería todo. Ferwin estaba asustado, así que dijo que si estaba bromeando, entonces sería mejor que le soltara la mano. La duquesa continuó haciendo una actuación basada en esto y le dijo que no se preocupara, porque eran marido y mujer, solo que ella no entendió que el duque no entendía su broma, por lo que inmediatamente la arrojó sobre la cama. Abrió los ojos y lo vio a su lado. Ella tenía miedo, así que gritó y el duque le preguntó con voz tranquila por qué estaba tan asustada, porque era ella quien quería tocarlo. En ese momento, Ferwin puso la mano de la duquesa en su pecho. Irwin luego gritó que solo estaba bromeando, y Ferwin dijo que esto ya no era una broma, sino una provocación absoluta, y que el duque definitivamente tendría el coraje suficiente para provocarlo. El duque ya estaba listo para todo lo que su esposa le ofrecería, pero ella volvió a gritar y dijo que lo único que necesitaba de él era que se limpiara el agua después de la ducha. Entonces ambos sintieron la incomodidad que estaba sucediendo entre ellos. Escuchó a su duquesa e hizo lo que ella le pidió. En ese momento, Alfred estaba muy preocupado, porque ya eran las 8:30 de la mañana y aún no se habían ido, pero Madame Tilly, por el contrario, estaba muy tranquila.
Alfred dijo que no podía esperar más, así que decidió ir a su habitación. Madame Tilly reaccionó rápidamente y agarró el dobladillo de su chaqueta para detenerlo. Alfred dijo que se estaba preparando el doble de tiempo de lo habitual y que necesitaba asegurarse de que todo estuviera bien. Madame Tilly dijo que Alfred es muy ingenuo, porque ahora el maestro y la señora pasan tiempo solos. Pero Alfred no entendió esto, por lo que comenzó a hacerle preguntas sin tacto a Madame Tilly. Cuando el duque cumplió con el pedido de su esposa, ella dijo que iría a su habitación porque estaba agotada por todo lo sucedido en la mañana. Pero el caballero detuvo la mano de la duquesa y le pidió que le ayudara a elegir la ropa para hoy. Ella le preguntó si este asunto se refería a alguna tradición familiar, porque si fuera así, ella no las cumpliría. El duque respondió que no había tradiciones sobre este tema, por lo que Irwin estuvo de acuerdo. Decidió elegir el primer conjunto que encontró. Resultó ser un traje blanco, pero cuando miró hacia atrás vio que había una toalla en el suelo y se asustó. Sin embargo, vio que su marido no estaba desnudo en absoluto, sino que ya estaba vestido con pantalones. Ferwin pensó que Irwin esperaba algo más. Le parecía que eso era exactamente lo que ella quería de él. Irwin negó sus palabras y le pidió que se vistiera rápido. Mientras el caballero se vestía, le pidió a Irwin que le buscara unos gemelos, y de repente notó unos gemelos muy lindos. Tenían forma de corazón y ella inmediatamente se los ofreció. El caballero le preguntó si había alguna razón por la que los había elegido. La duquesa dijo que la única razón de esta elección era que se acercarían más y que quería que dejaran de pelearse y comenzaran su vida familiar con borrón y cuenta nueva. Aunque al duque le resultó extraño escuchar esto de ella, aún así se alegró por ello. Dijo que había notado cómo ella se había estado esforzando últimamente y prometió que lo intentaría a cambio. Por lo que escuchó, Irwin estaba radiante de felicidad. Parecía que todo estaba saliendo bien para ella. La señorita Tilly, parada afuera de las puertas, escuchó todo el diálogo entre Irwin y el duque. Estaba increíblemente contenta de que su relación estuviera mejorando. En ese momento, el duque y la duquesa abandonaron la habitación. Inesperadamente, Alfred y la señora Tilly inmediatamente invitaron a la pareja a desayunar. Todos los sirvientes, apiñados por turno, desearon los buenos días al señor Ferwin. En la sala del desayuno, antes de la comida, el duque le informó a Irwin que hoy cenarían juntos, por lo que debía esperarlo y preparar una cena tardía. Los sirvientes estaban contentos con esta noticia porque Irvine y Ferwin cenarían por primera vez desde su boda. La duquesa reaccionó feliz al darse cuenta de que a todos les parecían la pareja perfecta, pero luego volvió a preguntar sobre la cena tardía porque significaba que estarían juntos por la noche. Extendiéndole la mano, el duque le dijo a la dama que de todos los deberes de la duquesa, este era el más importante. Acercándose cara a cara, Ferwin decidió preguntarle por qué estaba tan preocupada, porque estaba hablando de unidad. Inmediatamente, Ferwin se escabulló rápidamente. Mientras Irwin estaba en shock, se fue, por lo que ella no tuvo tiempo de responder nada. La duquesa intentó gritarle a Ferwin para entender a qué se refería. Habiendo ya montado en su caballo, Ferwin le gritó a la duquesa que discutirían este tema por la noche. Ferwin e Irwin nunca compartieron cama juntos después de su noche de bodas, pero en el original su primera noche no salió según lo planeado, ya que la duquesa armó una pelea y dejó cicatrices en sus corazones. Kate entendió que con tal descripción de la noche de bodas, Ferwin probablemente estaría en contra de la unidad, pero de repente cambió de opinión. Los sirvientes, al ver y oír todo lo que estaba sucediendo, comenzaron a susurrar que claramente algo andaba mal. La unidad les parecía imposible después de tantos años. Irwin todavía estaba en shock, pero a su lado la señorita Tilly se conmovió de felicidad y dijo que sabía que la dama definitivamente tendría éxito. A su alrededor se oía a los sirvientes gritar que había que preparar todo con urgencia, incluida la cena y un baño con pétalos de rosa. Las lágrimas ya estaban brotando de los ojos de Irwin. Se dio cuenta de que había cometido un gran error. La señorita Tilly trató de asegurarle a Irwin que debería haber sido así desde el principio. Su diálogo continuó. Madame Tilly le dijo a la duquesa que ahora los mayores no regañarán a Irwin. Tan pronto como aparezca el bebé, no habrá presión. Inmediatamente, Madame salió con una frase que fue desagradable para los oídos de Irwin. Dijo que era como si se fueran a casar por segunda vez, pero inmediatamente se disculpó. A la duquesa claramente no le gustó esta expresión y, enojada, llamó a Madame Tilly sin tacto.
A Irwin no le importaba si se trataba de un nuevo matrimonio o no. Su principal objetivo era completar con éxito esta boda y divorciarse. Inmediatamente, la duquesa trató de suavizar las cosas entre ellos, diciéndole a la señorita Tilly que Ferwin probablemente mencionó la unidad por cortesía, pero Madame insistió en que el duque no soltaría esas palabras. También susurrando al oído de Irwin, Madame le recordó que él ni siquiera la tocaría sin permiso, porque había hecho una promesa. En ese momento, la mente de Irwin pasó por todos los últimos toques cálidos de Ferwin. Pero Irwin no entendió por qué de repente empezó a hablar de unidad y le preguntó a la señora Tilly al respecto. Madame Tilly dijo que Irwin se había puesto tan guapa últimamente que el caballero no habría podido reaccionar de otra manera. Irwin quedó sorprendido por la respuesta de Madame. Hasta ese momento le parecía que todo era completamente diferente. La acción se trasladó directamente al Palacio Imperial de Teresia. Ferwin ya estaba trabajando en el Palacio de Teresia, pero estaba preocupado por su conversación con Irwin sobre revivir su matrimonio. El duque entendió lo que quería decir, por lo que trató de llevar la conversación a una dirección pacífica. Sin embargo, tan pronto como comiencen a construir una buena relación, la presión sobre Irwin solo se hará más fuerte para dar a luz a un sucesor. Pensó que incluso la inteligente señorita Tilly estaba extrañamente obsesionada con todo lo relacionado con el heredero. Tal vez era para proteger a Irwin de los mayores. Posteriormente, el conde de la familia Celestine, Rance Celestine, entró en la habitación y preguntó por qué Ferwin fruncía tanto el ceño. El conde notó que cuando el criado de afuera llamó a la puerta sin detenerse a entregar la carta, el duque ni siquiera se dio cuenta de cómo entraba. Rance notó inmediatamente los gemelos del duque y se sorprendió mucho, porque el propio duque seguramente no los habría elegido. Ferwin respondió al conde que Irwin lo ayudó a elegirlos, pero Rance no lo podía creer, estaba en shock. El duque no quedó satisfecho con la reacción de Rance y señaló que es normal que una esposa ayude con la elección de algo. Rance inmediatamente se disculpó por su falta de tacto. Ferwin miró la carta que recibió y dijo que necesitaba urgentemente decidir algo hoy, ya que el mensaje de su majestad no podía posponerse. Al salir, Rance bromeó y dijo que el imperio no sobreviviría sin el duque y le deseó buena suerte. Pero el caballero preguntó bruscamente qué le gustaba a Rance de su esposa. Él ni siquiera supo qué responder, pero dijo que probablemente le gustaba su belleza y encanto. Y luego el conde añadió que la amaba por su belleza y su alma bondadosa. Pero el duque no lo creyó, ya que Rance habló de su tipo ideal incluso antes de la boda, por lo que el conde se enojó mucho y le preguntó qué le gustaba al duque de su esposa en general. ¿Cuál era el motivo de una boda tan rápida, como si le estuvieran pisando los dedos de los pies? Ferwin inmediatamente respondió al conde que Irwin fue su primer amor, y él estaba seguro de que ella también seguiría siendo el último amor de su vida. Lo supo y lo sintió desde el principio. Rance se quedó estupefacto. Nunca pensó que el duque estuviera tan profundamente enamorado. Luego recordó que Ferwin iba a aparecer con su esposa en el evento imperial la próxima semana. El duque le respondió al conde que sí, y que incluso se lo prometió al propio emperador. El duque se sorprendió un poco de que el conde ya supiera de esta aparición de su pareja. Con la cabeza gacha, el duque escribió en una hoja de papel, pero luego Rance dijo que Lady Bell también estaría allí. El duque inmediatamente levantó la cabeza y preguntó sorprendido qué había dicho Rance sobre Bell. Lady Stella Bell fue una de las candidatas a esposa del duque. Al instante, Ferwin Carlyle fue transportado a los recuerdos de su infancia. Su madre murió al dar a luz y su padre no mostró ningún interés, por lo que Ferwin pasó su infancia abandonado en una finca rural. A partir de ese momento, solo quedó en mis recuerdos la señorita Tilly, la niñera del duque, y también la señorita Stella Bell, que vivía en una finca vecina. Ferwin decidió preguntarle a Rance si sabía que mencionar el nombre de otra mujer delante de un marido casado es de mala educación. Y por qué incluso hizo esta aclaración de que ella era candidata a su esposa. Rance, después de las palabras del duque, se dio cuenta de que se había comportado increíblemente profundamente y se disculpó por todo lo que le dijo al duque. Simplemente estaba seguro de que él y Miss Bell habían sido amigos desde la más tierna infancia. Después, Ferwin dijo que si Rance no tenía nada más que decir, entonces iría porque era hora de reunirse con su majestad el emperador.
Renz estaba seguro de que el emperador probablemente estaba pasando tiempo con su majestad la emperatriz, pero luego el duque se sintió abrumado por una sonrisa y dijo que a él también le gustaría pasar un buen rato con su esposa. En el momento de la partida del duque, el conde quedó estupefacto por lo que Fervin dijo que le gustaría pasar un rato agradable con su esposa en conversaciones banales o físicas. Rance esperaba que Irving hubiera cambiado, pero estaba desconcertado por la pregunta de si el propio Ferwin podría haber cambiado. En ese momento, la señorita Tilly estaba en la habitación de Irwin. Dijo con bastante furia que la duquesa necesitaba hacer contacto visual con el caballero al menos una vez. Todas las doncellas se reunieron alrededor de Irwin y siguieron exclamando cuánto tiempo había pasado y lo maravilloso que sería el heredero. Inesperadamente para Irwin, una doncella se acercó a Madame Tilly, diciéndole que había traído ese mismo almizcle, pero la duquesa exclamó que al hacerlo estaban creando una imagen muy sospechosa al hablar de ese mismo almizcle. Tilly intentó tranquilizar a la señora diciéndole que no tenía nada de qué preocuparse, porque este almizcle era muy valioso en sus círculos. La criada que sostenía la bolsa con ese mismo almizcle en la bandeja tenía una expresión muy extraña en su rostro. La duquesa quedó muy alarmada por esta extraña situación. La señorita Tilly intentó poner esta bolsa en la enagua de la señora, pero comenzó a negarse por completo a usar algo tan sospechoso. Pero Madame Tilly fue muy persistente y rápidamente colocó la bolsa en el lugar que quería. La duquesa exclamó que la señora debía sacar inmediatamente lo que le había metido, pero la señora dijo que si lo sacaba, el vestido se arruinaría. Cuando Tilly quiso pedirle a Marianne que le trajera aceite de rosas, vio que su asistente no estaba donde la llamó. Al darse vuelta, Madame y la duquesa se sorprendieron por lo que vieron. Marianne estaba debajo del vestido de Irwin. No entendía cómo Marianne logró intoxicarse tan rápidamente con el aroma, pero Marianne dijo que el aroma del almizcle era tan hermoso que no podía sentir las yemas de sus dedos. La criada comenzó a regañar a su asistente porque no se puede decir eso delante de su ama, pero Irwin las convenció de que todo estaba bien. Marianne dijo que todas las criadas hablan constantemente de lo maravillosa y hermosa que es la duquesa. En estado de estupefacción, Marianne le preguntó a su amante por qué rara vez asiste a reuniones de aristócratas de otras familias, e Irving le respondió confusamente que la próxima semana estaría en un baile en el Palacio Imperial. Inmediatamente, Madame Tilly se dio cuenta de que necesitaba mostrar los vestidos ahora mismo, o mejor aún un par, porque necesitaba decidir qué vestido usaría la dama para el evento. En ese momento, Alfred llamó a la habitación y dijo que había llegado el mensaje del maestro. La carta enviada a Irwin decía que el duque, por orden de su majestad, tendría que quedarse hasta tarde en el trabajo y ella tendría que acostarse sin esperar. Todos los sirvientes se sorprendieron porque se habían esforzado mucho en preparar a la duquesa para esta noche. Irwin pensó que el propio Ferwin no quería esta privacidad, por lo que ella podía cambiarse de ropa. Las criadas están muy decepcionadas con la situación. Se esforzaron mucho con el maquillaje, el cabello y todo en vano. Irwin dijo que sus sirvientas habían trabajado muy duro en su apariencia, por lo que caminaba así durante la cena, lo que hizo que las sirvientas estuvieran encantadas. Se dio cuenta que con este acto se había ganado el corazón de las sirvientas y se había librado de su mala imagen. Ahora podía dar un paseo por el jardín. Madame Tilly se ofreció a hacerle compañía a Irwin, pero la duquesa respondió que quería pasar un rato a solas. Marianne estaba enojada con el emperador, dijo que habían esperado tantos meses y tantos años, y él lo arruinó todo. Madame Tilly defendió al duque y dijo que probablemente él no sabía nada, pero Marianne aún se mantuvo firme. Dado que el caballero es un pariente lejano de la familia imperial y la emperatriz solo da a luz a niñas, el verdadero heredero en este momento es el duque Sibel, ya que no está casado. La doncella dijo que si la dama da a luz a un niño, él tiene todas las posibilidades de ganar el trono. Madame Tilly se enojó increíblemente y dijo que el caballero era extremadamente devoto de la familia imperial y que era bueno que no hubiera otros sirvientes cerca. Esto no debería decirse en el futuro. Cuando Tilly salió de la habitación, Alfred la detuvo y le informó que había llegado otra carta del caballero. Antes de esto, el duque acudió personalmente al emperador. Fervin llegó con las palabras de dejarlo salir temprano del servicio, porque hoy depende la salud de su familia.
El duque prometió que iría a trabajar temprano mañana y se ocuparía de todos los asuntos, y el emperador fácilmente lo dejó ir y le dijo que se fuera a casa, ya que el asunto era muy urgente. El emperador solo quería comer con el duque porque tenían un nuevo cocinero. De eso se trataba este asunto urgente, que al duque no le hizo mucha gracia. El emperador quería que el duque se llevara un trozo de tarta para su esposa, pero el caballero se negó porque tenía prisa. Cuando el duque se fue, su esposa se acercó al emperador y discutieron que el duque realmente había cambiado mucho, ya que tenía tanta prisa por llegar a la duquesa. Al enterarse de que Irwin regresaría esa noche, todos los sirvientes buscaron a la señora por todo el vecindario. Fue en ese momento que Ferwin regresó y preguntó qué estaba pasando. Madame Tilly le dijo que el caso era que había recibido un mensaje de que el duque llegaría pronto, y comenzaron a buscar a la señora para decírselo. Pero la señora desapareció, no pudieron encontrarla por ningún lado, lo que dejó a Ferwin en completo shock. Unas horas antes en la mansión, Irwin, caminando por el jardín, razonó que era bueno que el duque se quedara hasta tarde hoy, aunque según el documento era su marido, pero ella no estaba lista para dormir en la cama con una persona que apenas conocía. E incluso si él está increíblemente en forma y es guapo, ella no puede hacer eso. En cualquier caso, probablemente ni siquiera atraiga al duque en este sentido. Seguramente sugirió dormir juntos esta noche solo para mostrarles a los sirvientes que eran pareja. Después de todo, su objetivo es cumplir con el deber de su esposa según el contrato y separarse pacíficamente. Lo pensó detenidamente y llegó el momento de regresar, pero a lo lejos vio una pequeña casa en el jardín. Cuando entró en esta pequeña casa no pudo encontrar a nadie. Se dio cuenta de que esta casa estaba demasiado limpia para ser una casa abandonada. Pensó que tal vez era la casa de un jardinero. Cuando la señora estaba a punto de irse, notó un lindo gatito negro debajo de la mesa. Irwin no podía simplemente irse. Se acercó a él y le preguntó dónde perdió a su madre. También se dio cuenta de que si lo dejaba aquí, podría morir de hambre. Pero si ella se lo lleva, nunca verá a su madre. Decidió quedarse con él y esperar a su madre, ya que tenía mucho tiempo antes de cenar. Cuando el sol ya había comenzado a ponerse, Tilly ya había comenzado a buscar a la duquesa para informar que había llegado una carta de Ferwin. Madame Tilly vio que las puertas de la pequeña casa estaban entreabiertas. Entró en la casa y vio a la señora durmiendo en el suelo. Al principio quiso despertarla, pero luego se dio cuenta de que no podía desaprovechar una oportunidad tan buena para el duque. La señorita Tilly conoció al duque, le contó todo y le dijo que había buscado por todos los alrededores de la casa, pero no encontró a la dama. Pero dijo que revisó en todas partes excepto en su casa, donde él y su esposa podían pasar tiempo a solas. Madame añadió que la duquesa probablemente estaba avergonzada de que los sirvientes supieran de su noche de bodas, por lo que pensó que podrían pasar la noche con ella en un ambiente más relajado. Como los demás sirvientes no saben dónde está Irving, la señorita Tilly le ha dado al duque la oportunidad de encontrarla él mismo. Cuando el duque entró en su casa, vio a su esposa durmiendo en el suelo. Le desconcertaba la pregunta de por qué dormía en el suelo y no en la cama. Él la miró y pensó solo en lo dulce que era. Mientras dormía emanaba exclusivamente ternura y belleza. Ferwin no pudo resistirse y decidió recogerlo. Gracias a su toque, la duquesa se despertó. No entendía cómo podía dormir tan profundamente. Irwin abrió los ojos por completo y temió que Ferwin estuviera junto a ella. El duque dijo que esta es su cabaña personal y que pasa tiempo aquí cuando quiere estar solo. Ferwin le tendió la mano y la invitó a entrar en la casa. La duquesa se dio cuenta de que había estado caminando por el jardín y entró en la cabaña, tras lo cual se quedó dormida. El duque vestía un traje que se había puesto esta mañana, lo que significa que no trabajó hasta tarde y regresó a casa inmediatamente. La duquesa dijo que no quería volver a casa. Sabía que si entraban en la casa, tendría que acostarse con el duque. Su rostro mostraba claramente decepción por la negativa de Irwin. El caballero dijo que las parejas se llevaban bien y deberían dormir juntos. Irwin se dio cuenta de que esto era cierto y le pidió a su marido que le prometiera que dormirían en la misma habitación, pero en camas separadas. El duque dijo que ella misma dijo que deberían empezar de nuevo como pareja de enamorados. Pero, según la duquesa, delante de todos, son una pareja de enamorados, y esto no quiere decir que ahora dormirán juntos. Y además, él sí, no quiere hijos de ella. El duque dijo en voz baja que no había dicho que no quería tener hijos de ella. La duquesa no lo escuchó y le pidió que hablara más alto.
Pero entonces el aroma del almizcle empezó a hacer efecto. El duque cayó al suelo, no entendía qué era ese olor. Fairwind no tenía absolutamente idea de lo que estaba pasando y le preguntó a la duquesa qué había hecho con su cuerpo. Fairwind inmediatamente se hizo estallar y abrazó a la duquesa lo más fuerte posible. Irwin se olvidó por completo del bolso que le había dado la señorita Tilly y no entendió lo que estaba pasando. Empujó bruscamente al duque lejos de ella. Tan pronto como Irwin lo empujó, inmediatamente se dio cuenta de qué tipo de olor era y su mirada se llenó de muchas preguntas. Inmediatamente se arrodilló y se metió directamente debajo de la falda de la duquesa, sacando el mismo bolso. Irwin claramente estaba aún más furioso por lo que el duque podía permitirse. Pero en ese momento Fairwind dijo que era el almizcle de un valioso ciervo blanco que vivía en el norte. Algo así en el vestido de Irwin era muy extraño. La duquesa exclamó furiosa que no sabía qué era, porque Tilly lo había dejado mientras ella lo recogía. Fairwind, que tenía mucha confianza en sí mismo, pensó que definitivamente la duquesa se estaba haciendo la estúpida y que entendía perfectamente para qué servía aquello. Pero aún así, dijo que las chicas han estado usando esos sacos almizclados para seducir a los chicos durante más de 100 años. Y además, ella cumplía todas las condiciones para la seducción. Claramente se ha puesto mucho esfuerzo en el maquillaje, complementado con un hermoso atuendo y un aroma seductor para completar el look. Acercándose al duque, Irwin, mirándolo directamente a los ojos más profundos, dijo que los culpables de esta imagen y aroma eran los sirvientes que habían planeado todo esto. Ella solo les prometió caminar así hasta la noche. Al escuchar estas palabras, el duque decidió que si ella estaba vestida solo por los deseos de las doncellas, entonces debería cumplir su deseo. Casi tocando sus labios, dijo en voz baja que dado que ella cumple los deseos de las sirvientas, entonces definitivamente debería cumplir los deseos de su marido. No debería él ser más importante que ellas. En ese momento, los pensamientos de la duquesa se llenaron con el hecho de que si hubiera sabido cómo terminaría todo esto, inmediatamente habría sacado esa maldita bolsa de su falda. Aunque, por otro lado, ¿cómo podía saber que el duque regresaría a casa antes, pero aún así no avisó ni pidió a las sirvientas que la encontraran? Sin dudarlo, Fairwind tomó a su amante en brazos. Como es típico en la duquesa, ella intentó detenerlo, pero el caballero fue persistente y acostó a Irwin en la cama. Ya acostada en la cama, Irwin nuevamente intentó mostrar su carácter y le pidió a su esposo que se alejara de ella. Ella no quería nada de lo que él tenía en mente. Fairwind volvió a mostrar perseverancia, tocándola suavemente y diciéndole que no se iba a separar de su lado. La duquesa gritó furiosa que la buscarían en la mansión, pero Fairwind intentó explicarle que estaban pasando tiempo juntos y que no había motivo para que nadie la buscara. Ya incapaz de hacer frente a sus emociones negativas, Irwin le dijo a su marido que sus intentos de tomar posesión de ella se parecían más al acto de un animal, lo que horrorizó y enfureció al duque cómo se atrevía. Para demostrar que tiene razón, Irwin explica que arrojarla a la fuerza sobre la cama realmente parece el acto de un animal. Este comportamiento solo lo provocó, luego de lo cual inmediatamente se arrancó la camisa. Parece que este comportamiento lo excitó. Inmediatamente se encontró con un torso desnudo y erguido justo frente a ella, mientras su mirada era bastante fría. Inclinándose directamente hacia su rostro, el duque empezó a recordarle lo que ella le dijo la primera noche sobre su deseo de vengarse de él, aunque cree que ya lo hizo. Irwin estaba perdido y no entendía de qué estaba hablando. El duque le comparte que se aferra constantemente a ella y lucha con una sed insaciable. Esta es la venganza más poderosa. Irwin miró directamente a su mirada penetrante y no podía creer que el propio Fairwind admitiera que se estaba aferrando a ella. Después de todo, él nunca mostró ningún sentimiento de amor, y mucho menos afecto, por ella. En la novela original, Irwin y el duque no estaban unidos por lazos de amor. Pero la duquesa dijo que no le interesaba la venganza, solo quería vivir en paz. Fue en ese momento que un trueno sonó fuera de la ventana y comenzó a caer una fuerte lluvia. Ahora seguramente no saldrán de allí. La duquesa nunca llegó a cenar y permaneció hambrienta. El propio duque escuchó el gruñido de su estómago. Fairwind sugirió que Irwin cenaran juntos y luego hablaran entre ellos. Ella volvió a mostrar su agresividad y carácter, insistiendo en continuar la conversación.
Pero una sensación de hambre increíble todavía se apoderó de la duquesa y comenzaron a cenar lo que tenían en esta pequeña casa. El duque, después de registrar la casa en busca de otras delicias para su esposa, encontró una botella de vino. Claramente estaba feliz por ello. Invitó a la duquesa a probar vino de fresa y le llenó el vaso. Sorprendentemente, esta vez no se resistió y empezó a probar el vino de fresa que había encontrado Fervin. Él, penetrante y al mismo tiempo con ternura en la mirada, no podía dejar de admirar a su duquesa mientras ella saboreaba ese mismo vino. Fervin notó las migajas que quedaban en el rostro de su esposa y comenzó a quitarlas de su lindo rostro. Pero ese no fue el caso. Irwin no tiene tiempo para la piedad. Claramente estaba furiosa con el noviazgo. La duquesa decidió recordarle a Fervin que dormirían en la misma habitación, pero en camas diferentes. Como todos los esposos duermen en la misma cama, y si la criada viene por la mañana y ve esto, se lo dirá a los mayores. Pero la duquesa pareció conmovida por los pensamientos de su marido. Él le dijo que no la iba a obligar a hacer nada. Pero Irwin respondió diciendo que siempre se pueden tener hijos con otra pareja querida a quien ella siente sincera devoción. Fervina estaba furiosa por lo que dijo la duquesa. Inmediatamente se levantó y gritó que así lo haría. Para la duquesa era un misterio por qué la miraba así, pero sabía una cosa. La razón de su enojo no estaba oculta en la conversación sobre el niño, sino sobre otra pareja. Pasaron varias horas y el duque encendió la estufa de la casa. En la casa reinaba una cierta paz. La duquesa, después de calmarse, se sentó y leyó un libro. Se dio cuenta de que la lluvia no pararía pronto y que tendría que dormir en casa. Mirando a su alrededor, vio una pequeña cama, claramente para 2 personas, donde ya estaba acostado Fervin. Haciendo acopio de valor, se acercó a Ferwin y le preguntó si realmente iba a dormir en la cama. El duque quedó desconcertado por esta pregunta. Le pareció que ya lo habían decidido todo y dormirían juntos, nada más. Irwin se dio la vuelta con orgullo y expresó sus intenciones de dormir en el suelo. Sin esperar la respuesta de su ama, Fervin la tomó tiernamente de la mano y le dijo en voz baja que debía quedarse a dormir con él. Tratando de mostrar toda su sinceridad y preocupación por su esposa, el duque intentó frenar sus intenciones diciéndole que podría enfermarse si decidía tumbarse en el suelo. Mientras la duquesa intentaba comprender lo que se había dicho, Fervin ya la había atraído hacia él. En ese momento, el duque silenciosamente tiró de la manta y la cubrió, ya que no quería que tuviera frío. Irwin intentó quitarse la manta, pero sintió un fuerte frío y ya se dio cuenta de que tendría que quedarse en esta cálida cama con él. Tuvo que superar su orgullo y aún acostarse a su lado, pero los pensamientos de que estaba durmiendo con él nunca abandonaron su cabeza, ya que en su vida anterior nunca había compartido cama con un hombre. Habiendo superado sus pensamientos, la duquesa finalmente se durmió junto a Ferwin. Se veía tan tierna mientras dormía. El duque no podía quitarle los ojos de encima. Realmente quiere ser amable con ella, pero cada vez que ella intenta alejarlo de ti, él no puede evitar ser grosero por mucho tiempo. Presionándola lo más cerca posible, le susurró que realmente quería saber cómo se sentía ella realmente, pero tenía miedo de descubrir esa misma verdad. No entiende si podrá amarla tanto como antes, porque le preocupa que ella rechace su amor. La duquesa empezó a dar vueltas y vueltas mientras dormía, de manera bastante involuntaria, dando vueltas y vueltas. Finalmente se volvió hacia el duque y lo abrazó. Abrazando a la duquesa también, sus labios tocaron ligeramente su pecho desnudo, pero él todavía no entendía cómo podía quedarse dormida con él. Esta casa es su fortaleza. Aquí se escondió de la crueldad de Irwin y ahora están aquí juntos. La estufa calentaba cada vez más esta pequeña casa, provocando que el duque se calentase más. Comenzó a quitarse la camisa. Habiendo terminado de desvestirse, notó que Irwin se había quedado sin manta alguna. Parecía tan indefensa en ese momento, calentándose con sus propias manos. El duque no pudo contener sus sentimientos y besó a la duquesa que dormía dulcemente. Comprendió que no podía hacer esto porque ella no dio su consentimiento y se esforzó por contener sus propias emociones. El duque intentó con tanta fuerza controlarse que se rascó la mano. Cuando se calmó, se volvió hacia ella, la abrazó y se sorprendió de que estuviera tan cálida porque pensó que todavía estaba así de helada. Si lo piensas de esta manera, es la primera vez que adoptan una boda moderna. Ella había sido muy mala antes, pero al menos él sabía lo que estaba pensando y sintiendo. Pero desde el día en que se desmayó,
No tenía idea de cuáles eran sus pensamientos. Él se alegra de que ella haya comenzado a tratarlo mejor, pero todavía quiere escuchar algo más de ella, muy importante, aunque él mismo nunca lo dijo. El duque decidió ser el primero en contarle cuánto la ama todavía. Parecería extraño hablar de amor con una persona dormida, pero estas palabras ayudaron al duque a conciliar el sueño finalmente y se durmió abrazado a su esposa, que seguía siendo un misterio para él.